Buenos días, jóvenes, ¿cómo están? Tardes, perdón. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. profe. Buenas tardes a todos. Estoy en el TEC en este momento, estoy conectado con mis datos. Espero que no haya algún problema de conexión. No hay internet Wi-Fi porque ya ven que están realizándose las obras del distribuidor de aquí de Salidas Salamanca, entonces pues no hay internet. En caso de que fallen los datos ya no tendríamos otra forma de comunicación. Espero que todo vaya bien. Déjenme, les pongo la presentación. Vamos a aprovechar voy a omitir por hoy el pase de lista. Vamos a seguir con el tema de que estábamos analizando lo de propiedades. Un segundito. Bien, ayer ya tienen la presentación en pantalla, ¿verdad? Sí. Ok. El día de ayer estábamos analizando un poquito el efecto de propiedades eléctricas, propiedades térmicas, así de forma muy general. Como pudieron ver, pues en la tablita que teníamos el día de ayer, se hablaba de propiedades eléctricas y térmicas, bueno, comparativa entre metales y algunos polímeros, pero ustedes pueden ver que los polímeros más comunes tienen una baja conductividad térmica y una baja conductividad eléctrica. ¿Esto derivado de qué? Pues derivado de que esos materiales, su enlace es un enlace covalente, es un enlace compartido, es un enlace que, pues si bien se puede romper, pero al momento de que, pues pues algún elemento se queda, digamos, con una carga negativa debido a que tiene, pues ahora, a lo mejor un enlace adicional por el hecho de la ruptura de ese enlace, pues más bien tiene la posibilidad de generar enlace con algún otro compuesto. No es que ese electrón quede pues libre y permita un flujo de electrones como en el caso de los materiales metálicos. De igual forma, pues hacemos esa relación. El hecho de que, por ejemplo, un material metálico pues tenga una buena movilidad de electrones, pues eso también propicia de que el material tenga una buena conductividad térmica. De forma general, podríamos decir que los polímeros que indicábamos ahí en la tabla, polietileno, creo que era el policarbonato y el PVC, y se hablaba de plásticos en general o polímeros en general, tienen baja conductividad térmica y baja conductividad eléctrica. Hablando un poquito sobre propiedades mecánicas, es importante considerar las propiedades mecánicas de los materiales poliméricos porque de ahí pues parte también el tipo de carga, el tipo de procesamiento pues más adecuado para generar pues alguna forma, digamos, ya útil, si es a lo mejor un polímero procesado en forma de lámina, un polímero procesado pues en forma de botella, etcétera. Son diferentes procedimientos, diferentes técnicas que requieren pues diferentes condiciones de aplicación pues de carga mecánica. Las propiedades mecánicas de los materiales plásticos pues van a depender primero del tipo de polímero, el monómero, la estructura de ese monómero, cuál es la composición del monómero, las condiciones como tal de procesamiento, si es a lo mejor un proceso de laminación, de extrusión, de una especie de trefilado para fabricación de, pues, de hilos poliméricos, la temperatura de uso. Por ahí veíamos que en algunos, en una tabla anterior, por ahí tenemos diferentes temperaturas de fusión de diferentes materiales poliméricos.
Cada uno de estos, por lo tanto, pues tendrá diferentes temperaturas de procesamiento. Vamos en el sentido de que materiales o monómeros, pues digamos sencillos, polietileno, polipropileno, van a tener temperaturas de trabajo pues relativamente bajas, 140, 150 Celsius, monómeros pues a lo mejor más complejo o de una mayor estabilidad en sus enlaces con grupos funcionales. Por ejemplo, en el caso del PVC, que ya estamos hablando de ahí de una estructura que tiene un compuesto halogenado que es el cloro. Clorocarbono es un enlace más fuerte y eso propicia que pues ese polímero, ese PVC, pues tenga una mayor temperatura de fusión o de procesamiento. Tiene que ver también el esfuerzo aplicado. Si es un esfuerzo pequeño, por ejemplo, pues el material simplemente no se va a deformar. Si el esfuerzo aplicado es grande, pues el material va a tener la capacidad de deformarse plásticamente. El tiempo, pues también es un factor importante. No es lo mismo que ustedes puedan sostener algo en su mano durante un minuto, pues que no pesa mucho. A lo mejor imagínense algo de 1 kilo. Un minuto no pasa nada, lo pueden sostener sin problema, pero todo el día pues resulta imposible, ¿no? Se van a cansar en algún momento. Es una analogía. Y bueno, tiene que ver principalmente entonces en propiedades mecánicas el efecto de la composición, temperatura, procesamiento y pues esfuerzo aplicado. Hay muchos ensayos mecánicos, al igual que con los materiales metálicos, pues para determinar propiedades mecánicas de los polímeros. Ensayos de tensión, ensayos de flexión, ensayos de compresión, ensayos de impacto. Por ahí se mencionan unos ensayos de largo plazo que son los de fluencia lenta y de relajación de esfuerzos. Ya viene involucrado el efecto de temperatura en este punto, en ensayos a largo plazo. Me dicen cuando pueda cambiar de diapositiva. Profe, Dime, y cuando se refiere que son a largo ¿me puedes repetir tu pregunta? Te escuché muy entrecortada. que cuando se refiere que son ensayos a largo plazo, se refiere a que son ensayos que van a tardar más. Exactamente. Bueno, vamos primero con el ensayo a corto plazo. Un ensayo de tensión, por ejemplo, convencional, pues a lo mucho te tardas solamente de ensayo, sin montar la probeta, unos 5 minutos, 10 minutos máximo. Un ensayo de flexión igual, pues son cargas aceleradas, 5 o 10 minutos de ensayo. Compresión igual, 5 o 10 minutos de ensayo, hasta 15 minutos, pero podríamos decir que es un tiempo corto. Los ensayos de impacto pues son instantáneos, es el péndulo Charpy, no sé si recuerdan por ahí su materia de comportamiento mecánico, y bueno, son ensayos cortos, son ensayos de tiempo corto, que duran muy poquito. Ensayos de largo plazo se refiere a ensayos que van a durar, por ejemplo, una semana, 15 días, a lo mejor más tiempo, en condiciones de carga y en condiciones de temperatura. O sea, son deformaciones muy lentas. Por ejemplo, lo que les decía hace un momentito, ¿no? Ustedes pueden tomar pues, un recipiente en su mano y en primera instancia no les va a pasar nada, ¿no? Lo van a poder soportar. Pero tratan de soportar, pues, no sé, 1 kilo de algo en sus manos durante una semana, se van a alcanzar. Algo, digamos, análogo podría suceder con los materiales. O sea, en primera instancia una carga pequeñita no les afecta, pero a largo plazo sí les va a afectar y va a ocasionar pues una falla, una ruptura. Póngale ahí la notita, largo plazo,
15 días, por ejemplo, de ensayo. Ensayos a corto plazo, pónganles pues tiempo de ensayo, 10 minutos, 15 minutos. Profe, ¿y qué tipos de ensayos son los de a largo plazo? Los de largo plazo se llaman fluencia lenta. Fluencia lenta es un tipo de ensayo. Hay otros ensayos que son de relajación de esfuerzos. Es más un tratamiento térmico. Y hay otros ensayos ya para materiales específicamente metálicos. Son de ensayos de corrosión bajo esfuerzos. Déjame los apunto ahí al ladito. Va, profe, gracias. Sí, de nada. Déjenme conecto mi tablet. Bien, en ensayos a corto plazo, pues son los que se mencionan aquí, tracción, flexión, compresión, impacto y pues tiempo de ensayo. Vamos a ponerle pues un tiempo máximo de hasta 15 minutos. En el caso de ensayos a largo plazo, podemos tener los ensayos de fluencia lenta o CRIP. Tenemos los de relajación de esfuerzos. Y específicamente para materiales metálicos tenemos los de agrietamiento asistido por corrosión. Agrietamiento asistido por corrosión. Y el tiempo de ensayo ya es muy variable, es pues hablando de días, tiempo de ensayo. Vamos a ponerle 15 días, ¿no? Por ejemplo. Si ustedes hacen un ensayo de más de un día, pues ya se considera un tiempo, pues un ensayo a largo plazo, pero generalmente esos ensayos de fluencia lenta, relajación de esfuerzos o agrietamiento asistido por corrosión para metales duran aproximadamente unos 15 días. Más o menos la regla es la siguiente. Cuando son ensayos convencionales para determinar propiedades mecánicas, las conocidas, las de pues, tenacidad, las de impacto, las de tensión, dureza, pues son ensayos de corto plazo. No hay ningún efecto externo, pero generalmente en los ensayos a largo plazo ya se evalúa un efecto adicional, cómo se afecta un material con el efecto de temperatura, con el efecto de estar sumergido en alguna disolución, en el caso de los metales, en alguna solución acuosa, cómo influye el tiempo en la carga del material. O sea, ya son generalmente factores externos los que se analizan en los ensayos a largo plazo. Me dicen cuando pueda cambiar.
¿Listo, jóvenes? Ok. Bien. Bueno, los ensayos de tensión. No voy a ahondar mucho en la parte de cómo se realiza el ensayo, porque bueno, ya los ensayos son exactamente iguales a cómo se realizan en los ensayos mecánicos, sino más bien vamos a ver un poquito la respuesta del material polimérico. En cuanto a los ensayos de corto plazo, pues hablando de los ensayos de tensión, de igual forma, un material polimérico pues va a tener las tres zonas, bueno, de forma general, pues vamos a decir que un material polimérico pues puede tener las tres zonas principales pues obtenidas en el ensayo de, de tensión. Esto lo analizamos pues con la curva esfuerzo-deformación y vamos a tener pues una región lineal. Esa región lineal pues es donde se lleva a cabo una deformación elástica. En esta región pues está descrita como pues la ley de Hooke. La ley de Hooke lo que nos habla es que el esfuerzo es igual al módulo de elasticidad o al módulo de Young por la deformación. Tenemos, por lo tanto, pues en esa región una deformación que es proporcional al esfuerzo aplicado. ¿Qué vamos a tener después? Cruzando un punto al cual pues le vamos a llamar ese límite de proporcionalidad o el límite de fluencia del material, vamos a tener en esta región, pues ahora vamos a tener una deformación plástica. Vamos a tener una deformación plástica y ahí pues ya no es una zona que cumpla con la ley de Hooke, ya no es una relación lineal en cuanto al esfuerzo y la deformación. Ahí ya se sigue otra regla, es una regla de potencias, donde el esfuerzo es igual a una constante de endurecimiento del material por la deformación elevado a la n. Esta n es una constante también de endurecimiento. Si ese valor de n es alto o es grande, quiere decir que el material puede endurecerse por deformación. Pero bueno, este comportamiento es más aplicable a los metales porque describe el fenómeno de endurecimiento por deformación debido a acumulación de dislocaciones, por ejemplo, en un material metálico. Pero en el caso de los polímeros, pues ya estamos hablando de que son cadenas poliméricas. Ya no tenemos un arreglo, ya no tenemos la formación de celdas unitarias, por ejemplo, que pudiéramos describir direcciones de deslizamiento, que pudiéramos describir planos de deslizamiento. Aquí ya se vuelve pues una tarea pues un poquito más compleja tratar de describir de forma matemática pues el comportamiento de los materiales poliméricos. Ahora, tenemos esas regiones, ¿no? De formación elástica, de formación plástica, y podemos tener la última región, esta región que pues se refiere a una deformación plástica también. Ahorita borro esto para que copien las imágenes de las cadenas. Vamos a poner aquí una deformación plástica, pero es, vamos a llamarlo crítica. Sí es una deformación plástica, pero ya estamos cerca del punto de rotura del material. Entonces, ¿qué va a suceder? Que el material, ya sea metálico o polimérico, pues su sección central, digamos, de la probeta se va haciendo cada vez más pequeña, de tal forma que el esfuerzo se incrementa de una forma muy grande, de una forma muy considerable,
y pues al material no le queda de otra más que simplemente separar sus dos, pues ese mismo sólido, separarlo en dos superficies, pues para contrarrestar, digamos, ese efecto de un incremento en la carga. No, ahora, no todos los materiales poliméricos van a presentar estas tres regiones. Los elastómeros, por ejemplo, pues van a presentar su comportamiento solamente en la región inicial, solamente en esta región. Su nombre lo indica, ¿no? Elastómeros quiere decir que van a tener un comportamiento lineal. Una liga, por ejemplo, una liga pues es un elastómero, el caucho es un elastómero, el látex, por ejemplo, es también un elastómero, las gomas de los automóviles son elastómeros, eh, van a tener ese comportamiento de que si aplican una carga, al momento de retirar la carga, pues van a regresar a su forma original. Ya la deformación plástica y digamos en la mayoría de los polímeros, principalmente los termoplásticos, se van a encontrar en esta región, en la región donde se indica la deformación plástica. Y bueno, vamos a ponerle nombres ahorita, si ocupamos el diagrama, borramos esto. Aquí vamos a poner a los elastómeros, en esa región lineal. En la otra región, aquí la voy a delimitar en otro color. En esta región a la que llamamos deformación plástica, aquí vamos a meter a los termoplásticos. Ahora, esta definición o esta clasificación no siempre se lleva a cabo de una forma estricta, ¿no? ¿Por qué? Porque si nos ponemos a analizar dos termoplásticos, me van a decir, bueno, polietileno, polipropileno y polimetilmetacrilato, pero me van a decir, fíjese que el polimetilmetacrilato no se deforma plásticamente. Digamos, hay casos, pues, especiales en algunos materiales que no van a presentar ese comportamiento termoplástico, ese comportamiento de deformación plástica. El polietileno, pues sí lo va a presentar, el polipropileno, el PVC lo pudiera presentar, porque si ustedes toman, pues, un pequeño, tubito a lo mejor de PVC, pues, en primera instancia es muy duro, pues, pero pueden ustedes deformarlo, puede regresar a lo mejor a su forma original. Se necesita incrementar la temperatura en el PVC para poder moldearlo y que tenga una deformación plástica. Por eso les decía que no todos los polímeros, igual en el caso del polimetilmetacrilato, pueden entrar en la categoría de tener una deformación plástica, pero en su mayoría los termoplásticos o los demás termoplásticos sí pueden cumplir con esa condición. Polietileno, polipropileno, el poliestireno, pero bueno, el poliestireno expandido. Eh, Estos materiales van a cumplir con esa condición de deformación plástica. Ahorita estamos, digamos, viendo ese ejemplo de una forma, pues, muy general. Y casi en estas dos regiones nos vamos a mover. ¿Por qué no nos movemos en la tercera región, en la región de deformación plástica crítica? Porque ahí ya estamos hablando de un estado de alto esfuerzo, ya cercano al punto de rotura del material. Por eso simplemente podemos definir elastómeros pues en la región lineal, termoplásticos en su mayoría pues en la región de deformación plástica entre el punto A y entre el punto B. Voy a borrar un poquito ¿cómo se llama?
este comentario que pusimos. Si ustedes se fijan en estas imágenes que vienen aquí al ladito, tenemos la imagen A, tenemos la imagen B, tenemos la imagen C. ¿Qué sucede, por ejemplo, en una cadena polimérica? Pues a lo mejor que está conformada como en esa especie de zigzag, pues como si fuera una especie de acordeón. Al momento de que se aplica pues una carga de tensión en los extremos pues de esa cadena polimérica, pues simplemente lo que va a suceder es que la cadena se va a empezar a desenrollar. Se va a empezar a desenrollar y eso va a propiciar que el material tenga una mayor elongación. De forma general, pues los materiales poliméricos tienen una muchísima mayor elongación que los materiales metálicos. Cuando tenemos dos cadenas, por ejemplo, que se encuentran adyacentes una con otra, como en la figura C, ¿qué va a suceder al momento de que aplicamos pues un esfuerzo de tensión? Pues en ambos extremos, ¿no?, de la cadena. Bueno, lo que va a suceder es que una cadena se va a deslizar sobre la otra. Si ustedes se fijan, pues en primera instancia se encuentran pues como si estuvieran empalmadas. Como están empalmadas, pues estas están una sobre otra, por decirlo así. Pues al momento de que se aplica pues este esfuerzo, fíjense cómo se están moviendo, cómo una cadena se está moviendo pues hacia el lado izquierdo, hacia esta sección, y esta otra cadena se está moviendo hacia el lado derecho. ¿Vale? Se están deslizando una con otra. Ese efecto de deslizamiento es el que brinda pues una buena plasticidad a un material polimérico. Y tiene que ver mucho con la orientación de las cadenas. Por ejemplo, en la figura B podemos observar que la carga aplicada, se encuentra, esa cadena más bien no se encuentra orientada con relación a la carga aplicada. No es lo mismo, por ejemplo, que yo aplique un esfuerzo donde se encuentra pues la punta superior de la cadena y en la parte inferior pues aplique otro esfuerzo donde se encuentra esa punta. Si yo aplico este esfuerzo como se están indicando aquí las flechitas, pues bueno, yo voy a agrandar la cadena, la voy a desenredar. Pero si esa cadena, o más bien el esfuerzo que estoy aplicando, pues no se encuentra orientado a lo mejor con las puntas o los extremos de la cadena, pues esa cadena simplemente no se va a desenredar, no se va a alargar y por lo tanto pues no voy a tener una adecuada deformación. Tiene que ver para aplicar este tipo de deformaciones o para considerar más bien el análisis de las propiedades mecánicas de los materiales poliméricos, tiene que ver también la orientación de las cadenas, si se encuentran al azar, si están orientadas en alguna dirección o no, y también dónde se está aplicando el esfuerzo, en qué dirección. Me dicen cuando pueda cambiar. Profe, entonces, como la cadena de arriba también tendría buena deformación. Mira, sí, esta cadena sí tiene buena deformación. Lo voy a poner aquí general. Imagínate un acordeón o imagínate un papel, tú lo enrollas así como esas formaciones, pues así en zigzag. Tú agarras una hojita, la empiezas a doblar, haces varios dobleces y tú la tratas de estirar. Sí, se va a estirar, pero muy ligeramente trata de adoptar la forma inicial, ¿no? Como si se regresara. Entonces, esta primera formación en el inciso A, pues sería más adecuado a lo mejor para una deformación pues elástica o con tendencia a una deformación elástica, porque esta formación en zigzag, pues sí, vas a deformar a la cadena, pero a lo mejor pudiera regresar a lo mejor a su estado original. No es que regrese completamente a su estado original, pero
puede tener una cierta recuperación. En el caso del inciso B, como habíamos dicho que la cadena pues no está orientada, sí va a existir una deformación, pero tampoco es tan grande, entonces aquí podríamos decir que pues sí podemos tener una deformación pues elástica también, pero indicativo de un material rígido, porque pues sus cadenas no se encuentran orientadas con relación a la carga aplicada. Y cuando existe deslizamiento entre cadenas, como es el caso del inciso C, aquí vamos a tener pues algo más representativo para una deformación plástica. Ya tenemos plasticidad, ya tenemos forma de moldear pues un polímero, o más bien deformarlo, no moldearlo, deformarlo. Quienes van a presentar pues buena ductilidad sería la número 1 y la número 2, la 3, perdón. La número 2 o la configuración B, pues no tiene no tiene buena ductilidad, sería pues un material un tanto más rígido. Gracias, profe. De nada. Me dicen cuando pueda cambiar. Bien, vamos con la siguiente. Pues el ensayo de tensión o tracción, pues ya lo conocen, ya vimos un poquito también un video por ahí, a inicios del curso, pues una probeta polimérica es sujetada sobre dos mordazas y se aplica pues un esfuerzo axial, tanto en la parte superior e inferior de la probeta para generar pues ese efecto de alargamiento hasta que exista pues la rotura del material. Tenemos dos materiales poliméricos. Tenemos el PET, por ejemplo, pues un PET que ya se encuentra, bueno, durante el ensayo más bien se hizo ese, se incrementó la temperatura hasta 220 Celsius para ver el efecto de la deformación del PET. En esta primera imagen ustedes pueden observar en la curva esfuerzo-deformación, tenemos aquí diferentes velocidades o rapideces de deformación. Si ustedes observan aquí, tenemos como deformación, la tenemos en porcentaje sobre segundo. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros tenemos, por ejemplo, pues una velocidad de deformación que es 1, por ejemplo, este 1, quiere decir que esta deformación es 1% por cada segundo. Por cada segundo de prueba el material se va deformando un 1%. Y tenemos también pues velocidades muy rápidas, por ejemplo tenemos aquí la de 8000, esta de 8000 pues es una velocidad de deformación muchísimo más rápida que la de 1. ¿Eso qué quiere decir? Que aquí vamos a tener pues una deformación de un 8000% por cada segundo, es algo ya pues muy exagerado. Para el caso de los materiales metálicos, generalmente se ensayan en valores menores a este incluso. Creo que es orden por 10 a la menos 2, me parece, punto 0,01, 0,1% de deformación por cada segundo. Estos ensayos pues son bueno, hay una variedad de deformaciones, ¿no? De rapidez de deformación. Lo que quiero que vean es que todos los ensayos fueron realizados a la misma temperatura, pero observen cómo cambia el efecto de la deformación, de la rapidez de deformación. ¿Qué sucede cuando yo tengo rapideces de deformación pequeñas? Por ejemplo, la menor es de 0,1. ¿Qué pasa con la resistencia máxima del material? ¿Cuál es la tendencia de la curva?
estos puntos, ¿cómo se mueven con relación a la velocidad? Tienden a ir en este sentido, ¿sale? Y este sentido es de reducción. ¿Qué quiere decir? Que estamos reduciendo pues la carga máxima del material cuando hacemos el ensayo a una deformación pequeña, a una velocidad de deformación pequeña. Y observen también cómo las curvas tienden a moverse en este sentido, ¿sale? Quiere decir que también va a existir pues una reducción de resistencia en el material. ¿Y qué va a suceder? Que pues como son velocidades lentas, pues el material se relaja, tiene mayor posibilidad de deslizamiento entre sus cadenas, no pone la misma resistencia porque existe pues ese fenómeno de deslizamiento en las cadenas. Imagínense que a ustedes les dejan una tarea para el día de mañana, por ejemplo. No, imagínense que se la dejan para un mes. Ustedes son los polímeros, ¿no? A lo mejor ustedes son los monómeros. ¿Qué va a pasar? Que van a estar más relajados, pues todavía no es tiempo de entrega. Van a poder ver pues, una película, leer o salir a algún lugar, ¿no? Van a estar relajados, van a tener movilidad y esa movilidad les va a permitir, pues, en el material una mayor deformación. Si se fijan, se reduce la resistencia, pero ¿qué pasa con la deformación? Por ejemplo, tomen este punto, la velocidad más alta. La velocidad más alta induce en el material a lo mejor un 30% de deformación, pero ¿qué pasa con la velocidad de deformación más pequeñita? Si el ensayo es más lento, fíjense cómo se incrementa hasta arriba de un 60%, a lo mejor hasta un 70%. Entonces, propiedades mecánicas, no hay propiedades mecánicas absolutas. O sea, no por el hecho de que ustedes vean en una tabla un valor de resistencia o un valor de deformación, no quiere decir que bajo todas las condiciones de carga el material va a soportar cierto estado de esfuerzos. Esas tablas que pues ustedes encuentran en la literatura simplemente son pues algunas guías para que ustedes las tomen como referencia, pero fíjense cómo en los materiales poliméricos este valor es muy cargado, muy notorio. En los materiales metálicos no tanto, no cambia tanto la resistencia y la deformación, sí se llega a cambiar, sí hay un efecto, pero en los materiales poliméricos es muy grande. Imagínense que ustedes vean por ahí en una revista, en un libro, bueno, el polietileno, el PET, perdón, a 220 Celsius soporta una deformación o puede deformarse un 70%. Pues bueno, ¿sabes qué? Para ahorrarnos tiempo, pues haz más rápido el proceso, aplica pues una deformación, una rapidez de deformación más alta. Y resulta que ustedes observan, no, pues que fíjese que miren, no, ni siquiera llegó al 70% de deformación. Tenemos a lo mejor, no sé, botellas más pequeñitas, más chaparritas de PET. Y esto es porque no alcanzaron una deformación tan alta, pero esto es por el hecho de la rapidez de deformación. Como pues pequeña conclusión, digamos, de esta gráfica, podríamos poner aquí a lo mejor una notita de que baja rapidez de deformación baja rapidez de deformación que induce que el esfuerzo se reduzca, pero que la deformación se incremente. ¿Sale? Por el caso contrario, si nos vamos al revés y ahora evaluamos una alta rapidez de deformación,
pues lo que va a suceder es que la resistencia medida del polímero va a ser mayor, pero van a sacrificar porcentaje de deformación o elongación o ductilidad. ¿Sale? Entonces, cuando ustedes vayan a hacer pues, el procesamiento de un material, tengan en cuenta ese efecto. La rapidez de deformación del material va a cambiar. ¿Qué va a afectar? Va a afectar la resistencia y va a afectar la deformación final. La rapidez no es otra cosa, la rapidez de deformación no es otra cosa más que qué tan rápido se mueve la mordaza. Yo le puedo decir, pues al programa, pues en la computadora que controla a la máquina de tensión, yo le puedo decir, ¿sabes qué? Desplázate tantos, muévete 1 milímetro cada minuto. Yo le puedo decir al programa, puedo configurar, o le puedo decir al programa, ¿sabes qué? Muévete 100 milímetros cada minuto. Esto representa la rapidez de deformación. Este valor que yo estoy introduciendo en el programa se puede transformar a este valor de porcentaje de elongación sobre segundo. ¿Sale? Pero prácticamente la rapidez de deformación representa qué tan rápido se está moviendo el cabezal. Ojo, no es lo mismo la rapidez del movimiento del cabezal que la rapidez de deformación de la probeta, porque la probeta pues es un material diferente al cabezal y se van a deformar de forma diferente. Solamente hay que tomar eso en consideración. Entonces, la velocidad de realización de ensayo afecta las propiedades mecánicas. La temperatura también. Tenemos otro ejemplo en la parte inferior. Tenemos al polimetilmetacrilato, que pues sabemos que de forma inicial es un material pues rígido. Vamos a suponer que estamos ahorita a 30 Celsius. Vamos a suponer que esta es la temperatura ambiente, 30 Celsius. Pero, ¿qué sucede si yo incremento la temperatura en este material, en el polimetilmetacrilato? La curva representativa de los 30 Celsius, pues es solamente, pues prácticamente una región lineal. Tiene ahí una ligera transición a deformación plástica, pero es muy pequeñita. Prácticamente no se alcanza a notar mucho y el material pues simplemente se va a romper. ¿Qué sucede cuando incrementamos la temperatura? Observen cómo tenemos pues reducción de resistencia. Si tenemos el punto máximo como resistencia máxima, existe una reducción de resistencia con simplemente agregar 10 grados más de la referencia, del original. Ocurre una disminución de propiedades mecánicas. Incrementamos otros 10 grados Celsius más de temperatura, pues observen cómo ahora tenemos un intervalo mayor entre ese esfuerzo, el esfuerzo de 30 Celsius y el esfuerzo a 50 Celsius. Pero ¿qué estamos ganando? Estamos ganando elongación. Observen cómo, por ejemplo, a 40 Celsius tenemos un porcentaje de deformación de menor a 10%, pero cuando incrementamos la temperatura hasta 50 o 60 Celsius ya estamos ganando ductilidad. Estamos ya en un porcentaje de deformación de hasta 25%. Pero si nos vamos al otro extremo, ¿qué sucede si nosotros realizamos el ensayo cuando la probeta esté a baja temperatura, a 4 Celsius? Fíjense que no tenemos ninguna zona de transición entre la región lineal y entre la región plástica. Prácticamente el material se va a romper sin deformarse. Y observen cómo se reduce la elongación. ¿Sale? Ya vamos a estar a lo mejor en una elongación de un 3%.
A lo mejor aquí vamos a tener esa elongación de 3%, pero observen cómo la resistencia es mayor. La resistencia es máxima de hasta 70 megapascales. Entonces, el hecho de incrementar la temperatura reduce la resistencia, pero incrementa la deformación. Si reducimos la temperatura, se incrementa el esfuerzo, se incrementa la resistencia más bien del material, pero la elongación es menor, se disminuye. Y vamos a poner aquí el punto. Alta temperatura que induce que la resistencia del material disminuya, pero por el contrario vamos a tener una mayor elongación y una baja temperatura que va a ocasionar que el esfuerzo se incremente, pero voy a sacrificar elongación y voy a tener pues un material completamente frágil. Sí, te escucho. De acuerdo a la velocidad, ¿cuál es la velocidad como corresponde de aplicar en el análisis de algún material? La de las mordazas. O varía dependiendo de las condiciones a las que queramos hacer el estudio o el ensayo. Sí, ya hay valores normalizados para los materiales metálicos. Por ejemplo, hay una norma, la ACTM-E8, que te dice que la velocidad de deformación para un metal, por ejemplo, debe de ser de 1 milímetro sobre minuto, digamos una velocidad pues intermedia, ¿no? Para el caso de los materiales poliméricos, se procura que puede ser un poquito más alta, creo que hasta 10 milímetros sobre minuto. Y esto es debido a que pues el material, como tiene una mayor, de forma pues general, tiene una mayor capacidad de deformación, pues los tiempos de ensayo entre la probeta de polímero y la probeta metálica tiendan a tener pues tiempos aproximados. Pero digamos que una velocidad intermedia muy recurrente, muy utilizada, es la de 1 milímetro sobre minuto. Aquí le podemos poner para metales y para el caso de los polímeros puede ser hasta 10 milímetros sobre minuto. Pero puede variar. ¿Puede variar en qué sentido? Que a lo mejor ese sea tu contexto de análisis. O sea, si tú quieres ver realmente eh, cómo varían las propiedades mecánicas con relación a la rapidez de deformación, pues puedes hacer diferentes valores, ¿no? Alrededor del que se encuentra normado, alrededor de 10 milímetros sobre minuto. A lo mejor haces un ensayo a 1 milímetro sobre minuto, te vas a otro extremo, a lo mejor 20 milímetros sobre minuto, para que ese valor se encuentre pues a la mitad, el valor normado, y ya te empiezas a mover en esa región. Muy bien. De nada. ¿Alguna otra duda, jóvenes? Bien, son las 12:56. Vamos a dejarle aquí. Nos vemos el día de mañana. Sale, profe, gracias. Cuídense, nos vemos, descansen, que tengan una bonita tarde. Que esté bien. Adiós, nos vemos. Nos vemos, que estén bien. Nos vemos, profe, gracias. Adiós, nos vemos.